Muy buenos días, amados hermanos, amigos y público en general. Vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar la enseñanza de este día. Señor Jesucristo, Padre amado, ante ti venimos esta mañana, inclinando nuestra servicio ante ti, pidiéndote perdón por muchas fallas todavía que quedan en nuestra vida, pero rogándote que nos ayudes día a día a ir eliminando cada uno de nuestros errores, pecados, por más pequeños que sean. Lávanos y límpianos, Señor, y permite que en este momento también, Señor, nos limpies para poder a mí hablar de ti y a mis hermanos, amigos que están escuchando y van a escuchar, que los limpies también de toda la suciedad espiritual que el enemigo tuyo y nuestro a través de los años ha ido acumulando en nuestra vida. Te adoro y te alabo. Bendice tu palabra y te glorifico, Señor, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Derrama tus bendiciones en todos los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Le pedimos que el Señor dirija la enseñanza de este día. Bueno, hoy vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el final, que es el número 25. Yo he titulado a este pasaje la lucha entre el bien y el mal. Y permítame como introducción leer este versículo 19 de este mismo capítulo, que es prácticamente el centro del título del mensaje, que dice así, Romanos 7, 19. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Voy a volver a repetirlo. Porque no hago el bien que quiero, pero sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso he titulado la lucha entre el bien y el mal. Aquí nos introduce nuestro hermano Pablo, no la vida de él nada más, es la vida de cada persona que ha estado encarcelado, preso en la cárcel del enemigo y que quiere salir de esa cárcel, pero tiene que luchar con el invisible, con el mal, y él, representándose al bien, viene una lucha, pero una lucha meramente humana. Todo este capítulo 7 habla de una lucha meramente humana con el mal, con nuestro enemigo, con el enemigo de Dios. Jamás vamos a encontrar aquí en este párrafo, en este capítulo 7, algo que nos dé a entender la presencia de Dios. Prácticamente el mal representa a la persona que no tiene a Jesucristo, a la persona que durante todos los años de su vida no ha buscado a Jesucristo. Nosotros sabemos por las Escrituras que el hombre perfecto que Dios creó a su imagen y semejanza, desde el día que le desobedeció y se portó, se rebeló contra él, él murió espiritualmente y vivió solamente como un ser humano común y corriente, con alma y cuerpo, a diferencia única de los animales, que también son seres vivos, que viven con solamente su alma y su cuerpo.
pero ellos no tienen la capacidad de razonar, y nosotros sí la tenemos, la capacidad de razonar. Entonces, cuando intentamos razonar de todo lo malo que hemos hecho desde que hemos nacido hasta una edad determinada, en que nos ponemos a reflexionar, y entonces empieza la lucha dentro de nosotros, que está el mal, pero también dentro de nosotros que está el bien. Y este es el pasaje bíblico: la lucha en nuestro interior entre el bien y el mal, que se lucha. Vamos a ver que esa lucha la gana el mal. Toda la vida, todas las veces lo gana el mal. Por eso es que al terminar el último párrafo, el ser humano se siente derrotado y expresa una palabra tan dura que dice: miserables de mí, ¿quién podrá salvarme, libertarme o apoyarme para derrotar a este mal que hace lo que yo no quiero? Lo hace él. Entonces y ya les doy un preámbulo de lo que trata esta parte del capítulo 7. La lucha entre el bien, porque hay algo de bueno en el hombre que es solamente cuerpo y alma. Hay algo de bueno que no lo hay en los animales, pero hay malo que nos dominaba, ahora ya no me domina, pero que en mi vida pasada también experimenté estas luchas entre mi ser bueno contra el ser malo que entró a vivir en mí. De eso trata. Y que solos no podíamos salir de esta esclavitud espiritual. Bien, primera parte. Vamos a mirar la primera parte del versículo 7 al 13. Desde el versículo 7 al 13, que he puesto como un subtítulo del título La lucha del bien y el mal. He puesto un subtítulo del crecimiento del pecado. Al mal aquí le llama el pecado, por no llamarlo con nombre propio Pablo, para no asustar a la gente. Al enemigo de Dios le llama el pecado, pero el pecado es la acción del dueño del pecado, del enemigo de Dios, llamado la serpiente antigua. Él es el que está viviendo dentro de estuvo viviendo delante de mi ser, y estuve viviendo dentro de su ser de cuántos de ustedes, y está viviendo ahora dentro del ser de cuántos de ustedes, pero que se disfraza con la palabrita del pecado, porque no dice la serpiente antigua, no dice Satanás, no dice el diablo. El pecado, dice, para disimular Pedro y no herir a las personas, él lo pone, en lugar de poner la lucha del diablo contra mi ser, pone pues la lucha del bien con el mal. Lamentable, el mal es más poderoso que el bien y siempre ha salido triunfante. Pero aquí cuando escribe Pablo, inspirado de Dios, como les digo, Pablo insta a la gente que si hay un libertador. Y eso es lo que vamos a ver. Pero en esta primera parte vemos el crecimiento del pecado. En el versículo 7
Vamos a darle una lectura del 7 al versículo 10 primero. Dice, ¿qué diremos pues? Una interrogante. ¿Qué diremos pues? Otra interrogante. ¿La ley es pecado? La respuesta de Dios por la pluma y por la mente de nuestro hermano Pablo es ¡no! En ninguna manera, dice. No, no. No es, la ley no es pecado. La ley no es de Don Sata. Porque la ley, más allá donde vamos a leer, nos va a decir cómo es la ley. Pero la ley no lo dio el enemigo de Dios. Dios mismo dio la ley. Entonces dice aquí, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese, no codicies. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cierto? Si no existiera ley, no existiera pecado. No existiera pecado. Imagínense ustedes, no hubiera ley en nuestro Perú que vaya a la cárcel un violador. En ninguno de los articulados de nuestra Constitución nos dijese un violador de una niña de 8 años, de 10 o de 15, una jovencita, no dijese que va a la cárcel. No hay ese artículo de la ley. Viene su abogado de la niña y dice, es una niña de 15 años, lo ha violado, que vaya a la cárcel. El abogado defensor del otro dice, muéstrame la ley. ¿Dónde dice la ley? Dice que solamente para las menores de 10 años. No dice para las de 15 años. Y no lo pueden meter a la cárcel a un violador. Aunque la ley dice hasta a partir de los 18 años, 17 años, ya no hay cárcel. Porque ya una jovencita de 17 años ya razona más que una jovencita de 15, de 16, de 14, de 13, de 12. Ya casi está para cumplir su mayoría de edad, 18. Así que no hay cárcel para un violador que viola a una jovencita de 17, ni a una joven de 18, 19 que ya tiene su DNI, no hay violación. Porque esas jóvenes ya tienen razonamiento completo para decir, no voy con este joven a sitios oscuros, no voy a un hotel, no voy a divertirme a tomar, porque me puede violar. Pero los jóvenes menores no razonan. Por eso hay ley de cárcel. Imagínense que no hubiera cárcel sino para menores de 10 años. Todas las jovencitas violadas de 11, 12, 13, 14, 15, 16, saldría campeón el violador. Y así está diciéndonos acá, ¿no? La ley, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codicies. Entonces toda persona sabría que violar a una niña de 11 años no existe en la ley cárcel. Por más que el juez diga, métanlo a la cárcel, lo meten a la cárcel al juez, porque no habría una ley. Eso es lo que nos está diciendo. Mientras no hubo ley, no había pecado. Y así es ahora. No hay ley para uno que viola a una jovencita de 17 años. No hay ley que se pudre en la cárcel. Hablo mucho, cosas pequeñas, porque ya es una joven que razona y sabe que va a peligro. Así por eso nos concluye aquí que
si no hay ley, no hay pecado, ¿no? Versículo 8, y el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Otra vez, si no hay ley, el pecado, así mate a alguien, no dice ley, está muerto. A nadie pueden meterle preso por haber matado a alguien. Menos por codiciar, que es una cosa más simple que matar. O sea, no existe ley, no existe pecado. En el versículo 9 nos va a hablar algo de la historia. Pablo va hasta el inicio de Adán y Eva. Desde allí hasta Moisés va a relatarnos, a decirnos algo acá, pero no tan claro como eso estoy explicando, o voy a explicarles. Dice, versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado tomó vida y me mató. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que desde que nació Adán hasta la época de 40 años que tuvo, no 40, 80 años que tuvo Moisés, no había ley. Había pecado, pero no le llamaba pecado, porque no había ley. Y conocemos bien claro, pasaron 2000 años hasta Abraham, más 500 años hasta Moisés, 2500 años. De los 4000, que es hasta Cristo, no existió ley. Por lo tanto, si no hay ley, no hay pecado. Versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué está diciendo con esto? Que el mismo mandamiento que Dios nos dio de que tengamos una vida que le agrada a Dios, pero aparecida la ley, el enemigo se aprovechó. No robes, y él se aprovecha, anda, roba. No codicies, y él se aprovecha, codicia. No mates, no robes, no violes, él se aprovecha que lo haga el hombre. ¿Por qué? Porque está viviendo en su interior. Aquí lo identifica como el pecado. El título de este pasaje aquí en la Biblia es el pecado que mora en mí, o en otras palabras, el pecado que vive dentro de mí. Y miren ustedes, 2500 años hasta Moisés, el pecado vivía dentro de la humanidad. 1500 años más hasta que vino nuestro amado Señor Jesucristo. 4000 años de la historia, el pecado vivía, moraba dentro de las personas. Pero viene Cristo a innovar, a cambiar en sus mensajes, trayendo un cambio de vida. ¿Qué decía Jesús en sus mensajes? Algo referente a esto. Ya, dijo, 4000 años el pecado ha reinado en ustedes. El pecado, que es el mal, que es Satanás, ha dominado su vida de ustedes, porque vivía dentro de ustedes. Acá en su mente desde ahí ordenaba. Pero ahora vengo, enviado de mi Padre, para que el Espíritu de mi Padre y mi Espíritu entre en ustedes y Él pueda gobernar, dirigir la vida de ustedes y derrotar al pecado que está dentro de ustedes. Pero le hicieron caso
le hicieron caso, hermanos, igual que hoy, y quizás hoy peor, porque en esa época recién vino Dios en el nombre de Jesucristo, o Jesús de Nazaret primero. Pero hoy ya está escrita toda la historia en las Sagradas Escrituras. Y sigue reinando Satanás en la gran mayoría de los seres humanos de hoy y mañana, hasta que venga en su segunda venida a derrotar a este marrajo, para que nunca más se atreva a quererle quitar a sus hijos. Y él llevará a sus hijos, y a los que no lo son se irán con don Satán, porque son hijos de Satanás. Pero él enseñó cuando vino Jesús: déjenme entrar, yo represento al bien, déjenme entrar dentro de sus corazones para vivir, dejen que mi Espíritu Santo entre, para que el poder espiritual cubra su interior. Entonces los que ustedes piensan se hará. Porque el hombre, a pesar de malo que ha sido y sigue siendo hoy día, él piensa muchas veces hacer el bien, pero siente que hay otro poder más grande que él, y en lugar de hacer el bien, hace el mal. Versículo que sigue. Versículo 11, versículo 10. Ahí estamos terminando, la primera parte. Y allí dice el mismo mandamiento que me era para vida y a mí me resultó para muerte. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento solamente penetraba aquí en su mente. No solamente los 10 mandamientos, hubieron más de 500, pero los principales, los 10 mandamientos, entraban en su mente y de ahí no iba a otro sitio. Y la lucha era aquí. Entraba el mandamiento: no robes, pero había otro más poderoso. Decía: roba, roba, roba. No adores a ídolos. Entraba el mandamiento, pero había dentro de esa persona otro poder más grande que decía: adora, hazte ídolos, adórales, adórales. Así fue. Claro, con eso nos vamos a librar, a exculpar al hombre. Porque si el hombre hubiese grabado lo que Dios le dijo, estoy seguro que hubiese sido otra cosa. Pero el hombre solamente metía su cerebro y tan pronto por el otro lado salía. Esto es lo que pasaba. Leamos un versículo de: como no había pecado en esos 2500 años, pero el pecado tenía otro nombre. Otro nombre en el Salmo 5:10, por favor, una pequeña lectura, que ya la semana pasada hemos leído también este Salmo, pero es importantísimo tratar de memorizarlo o apuntarlo para tenerlo, este Salmo 5:10, tenerlo para ver qué pasó en esos 2500 que no había pecado, no había ley. Entonces podían bailar tranquilos, divertirse tranquilos, y eran sinvergüenzas, pecadores, pero que como no se conocía pecado, estaban libres de culpa. ¿Ah? No, pero leamos qué dice Dios a través del salmista David, un hombre hasta sus 40, 50 años, también un marrajo, pero cuando le tocó Dios, es el gran David que escribió todos estos salmos.
No, David no fue desde joven, desde niño, desde jovencito, desde adulto, no fue la divina pomada. Recién, cuando Dios disciplina su vida y le pide, o te enderezas, o toda tu descendencia se va al desierto, a la muerte. Él tuvo que ser mea culpa. Y es el gran David, el descendiente de Jesús. De allí tenía que venir la raza de Jesús. Él escribe ya en el otro David, en el David que escuchaba la voz de Dios y la hacía suya. Y él escribe acá, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud, no dice de sus pecados, porque él está escribiendo del pasado cuando no existía pecado. Dice, por la multitud de sus transgresiones, que viene de la palabra transgredir, pasarse de la barrera del límite. Entonces dice, por sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti, oh Dios mío. Entonces, la transgresión es más grave que el pecado. La transgresión, como lo dice acá, es rebelarse contra Dios. Y Dios, en toda esa época de 2500 años, como no había ley, les hablaba prácticamente a las personas cara a cara. Cara a cara, con su voz audible los hablaba. ¿Acaso no le habló a Adán así cara a cara? ¿Acaso a Enoc no le habló cara a cara? ¿Acaso Noé no le habló cara a cara? ¿Y con voz audible? ¿Acaso a nuestro padre Abraham no le habló cara a cara? Se presentó ante él y le habló y le dijo, deja tu pueblo de Ur. Anda, me vas a formar un pueblo, una nación grande, como las arenas del mar, como las estrellas. Ese va a ser mi pueblo. Y tuvo que obedecerle. Pero ¿qué pasó en la transgresión de Adán? Él desobedeció a Dios. Es por eso que Dios le dio muerte espiritual. No fue muerte física, fue muerte espiritual, porque el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza tenía que tener la imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Dios? Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. En un salmo que ahorita no lo tengo en la memoria, ¿qué dice? Que Dios tiene alma. Que Dios se entristece en su alma cuando ve un pueblo desobediente, sus hijos. Él se entristece en su alma. Dios tiene alma. Y Dios tiene cuerpo. 1 Corintios 15:40 dice que el cuerpo de Dios es un cuerpo espiritual y que hay cuerpos terrenos y cuerpos espirituales. ¿Se dan cuenta? Dios tiene cuerpo, Dios tiene alma, Dios tiene espíritu. Cuando lo hizo Adán, lo hizo con estos tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Que no nos dice allí en Génesis, pero lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23. Al hombre renovado por Cristo, ya no era un hombre mocho, ya no tenía muerto su espíritu. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 nuestro hermano Pablo escribe que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y que se lo santifique. Su espíritu, su alma y su cuerpo tienen que ser santos, cada área de su vida, porque Dios es santo espiritualmente, es santo en su alma, es santo en su cuerpo.
Está pidiendo que nosotros cuidemos nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, y que sea santificado para la venida del Señor. Entonces, algunos dicen, no, las tres partes, ahí dice que las tres partes y las tres partes son en el Antiguo Testamento. Pero lee hermano, Esdras 1:5, Ageo 1:4, que lo es también. Lee, y ahí vas a encontrar que Dios despertó su espíritu semi-muerto, espíritu dormido de cada persona, inclusive el rey Ciro, para que sea un rey y haga caso a Dios. Dios le despertó su espíritu en Esdras 1:1. ¿Para qué? En primer lugar, Esdras tuvo que reconocer el Dios de los judíos. Es Dios. Él me ha dado todos los reinos. He conquistado Babilonia con el poder de Dios. Él está diciendo así, que él ha conquistado Babilonia con el poder de Dios. Y él me ha dicho que reconstruya su templo, que está en Jerusalén, y que le envíe a la gente con dinero, con cosas, todo, y bien cuidaditos, porque van a venir por desiertos hasta que lleguen a su pueblo y reconstruyan. ¿Ah? ¿Y qué pasó con los papás, los sacerdotes, los sumos sacerdotes? Todos dormidos su espíritu, con el espíritu dormido. Se acostumbraron a adorar ídolos en Babilonia. Se acostumbraron a estar con su mujer y con otras mujeres babilónicas. Se acostumbraron a hacer tantas cosas miserables. ¿Por qué? Porque estaban con el espíritu dormido. Ninguna relación tenían con Dios. Entonces Dios, para que ellos vayan a reconstruir el templo, los tuvo que despertar. El espíritu dormido de los padres de familia, de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes y todos los que fueron. A Zorobabel, en Ageo 1:1, Dios también le despertó su espíritu para que él, Zorobabel, sea el guerrero que Dios necesitaba para vencer las batallas. Y así, un día me despertó a mí mi espíritu para que sea un hombre diferente. No ese borracho, no ese peleador, no ese cretino. Para que sea un hombre que sea despertado el Espíritu de Dios y pueda buscarlo. Y yo me iba a tocar las puertas de cada iglesia buscándole a Dios. Me fui a la San Agustín, a la Catedral, a la Fátima. No lo encontré. Cuando hablé con los sacerdotes, ¿qué me dijeron? Ve nomás a las misas, ahí vas a encontrar a Dios. ¡Qué torpeza más grande! A Dios se le encuentra leyendo las Sagradas Escrituras. Yo no lo sabía, pero no me convencieron. Fui con los adventistas, tampoco. Fui con los bautistas, tampoco. Fui con los testigos, tampoco. Con los mormones, un día nada más mi suegra lo botó con palos. Si no fuera un mormón de repente. Él me estaba separando en un momento oportuno para que Él toque mi vida y despierte mi espíritu. Si tu espíritu no está despierto, sigue dormido o muerto, tú jamás vas a buscar a Dios. Tú jamás te va a interesar leer las Sagradas Escrituras. Jamás te va a interesar escuchar un mensaje. ¿Qué va a hablar ese hombre? ¿Qué? No hablan los hombres. Habla Jesucristo y usa a los hombres
que ha despertado su espíritu. Si tú no lees la palabra es porque tu espíritu está dormido. Despierta, por favor. Pídele a papá que despierte tu espíritu. Pídele. Yo salía de noche en la casa donde vivía, un parque que está ahí, y caminaba como loquito mirando al cielo y diciéndole: Señor, quiero tener un encuentro contigo. Y como que no lo lograba, hasta que un día tuve un encuentro con él. ¿Por qué? Porque tuvo que despertar mi espíritu para que me use como instrumento suyo para estar aquí contándote estas cosas. ¿Cómo vencer al mal en esa lucha cuando nuestro espíritu está dormido? ¿Cómo vencerle al mal? Pero lamentablemente todo el capítulo 7 es la derrota del bien y el triunfo del mal. Ya cuando vamos, con Dios mediante, la próxima semana a ver Romanos 8 es el triunfo del espíritu. Ya no está triunfando el mal, es que entra a tomar el control de tu vida, papá. Ya lo estaremos viendo en su debido tiempo. Bien, vamos a ver otro pasaje que nos ayude a comprender todas estas cosas tan maravillosas. Bueno, aquí tenemos también en el versículo 13 y 14 que nos dice bien claro: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Como ha puesto este subtítulo, el crecimiento del pecado. El pecado comenzó cuando le abrieron la puerta las gentes de aquel entonces, que nos relata que eran los judíos. Comenzaron al pecadito desde número 1, número 2, número 3, número 4, número 100, pecado 100 el más grave, hasta que se aumentó, creció el pecado, que aquí nos dice: el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera significa sobre todas las maneras del pecado. Llegó a ser, creció el pecado, que le llama pecaminoso. Anda, busca qué significa pecaminoso. Es diferente de pecado. Pecado, por ejemplo, es levantarle la mano a mi esposo y darle un puñete. Es pecado, porque no tengo que maltratar a mi esposa. Es un pecado sencillo. Levantarle la voz a mi esposa es pecado, pero es sencillo, no es pecaminoso. Pecaminoso, dice, es un pecado obsceno. Ya por ahí andan dándote cuenta qué es la culminación del pecado, que va creciendo y creciendo. Es obsceno, pero dice también que es una conducta de pensamiento o de hecho que tiene una inclinación promiscua, sexual, de una manera prohibida. Ya puedes imaginarte cómo ha crecido a través de la historia el pecado, que llegó a la época de Lot en Sodoma y Gomorra a ser pecaminoso. Por eso Dios fumigó con fuego del cielo y eliminó todo Sodoma y Gomorra, que hasta hoy
Esos terrenos no se pueden ni sembrar. Han quedado inertes. Ni una vida, ni una planta, ni una cucaracha viven allí. Y hoy, siglo XXI, ¿cómo está el pecado? Pecaminoso. Hoy el hombre se casa con otro hombre. Una mujer se casa con otra mujer. Eso es pecaminoso. Esas inmoralidades sexuales prohibidas por Dios. ¿Acaso Dios ha permitido que un hombre tenga sexo con hombre y una mujer con mujer? Esa es la culminación del pecado. Como dice aquí, creció a sobremanera pecaminoso. Vayamos a ver otra partecita, la segunda parte. He titulado del versículo 14 al 20, el pecado vive dentro de mí. Bueno, yo diría, el pecado vivió dentro de mí, pero hoy vive dentro de muchas personas. Y bonito llamarlo el pecado. El pecado es el producto bandera de Satanás. Así que cuando hablamos de pecado, tenemos que pensar que el dueño del producto de este pecado es Satanás. Es su producto bandera, el que mejor produce para contaminar al hombre, a la mujer, a los niños, a los seres humanos. Entonces, aquí el pecado vive dentro de mí. Y eso quizás a veces ni yo lo pensaba antes. Hoy que lo leo, sí me doy cuenta que el pecado vivió dentro de mí. Por lo menos desde que tuve uso de razón a los 7 añitos. 33 años vivió el pecado dentro de mí. El pecado me invitó a hacer tantas tonterías de mi vida. No llegué a ser pecaminoso, pero creció conforme avanzaban los años de mi vida. El pecado fue creciendo. Porque es el papá del pecado, el papá, el que produce ese producto bandera tan importante para muchos, pero no para Dios ni para mí. Y fue creciendo de tanta manera el pecado dentro de nosotros. Vamos a leer el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo, nuestro hermano, identifica una verdad profunda. La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque lo dio Dios. ¿Acaso lo dio un hombre? ¿Acaso Moisés lo dio la ley, aunque equivocamente le llaman la ley de Moisés? No, Moisés fue el instrumento de traer la ley de Dios. Pero la ley es de Dios. En el versículo 12, si no me equivoco, dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. Y acá ahora, en donde nos encontramos leyendo, dice que la ley, ¿no?, es espiritual, pero yo soy carnal. También Pablo se identifica, porque mientras él no tuvo su encuentro con Cristo, era un hombre carnal, un hombre que estaba viendo que lo matan a Esteban, y acaso lo fue a defender, si bien no tiró ninguna piedra, porque era todavía muchachón, pero él consintió, ni siquiera dijo, oye, no lo maten. Carnal. ¿Qué significa el hombre carnal? El hombre que deja que su carne domine, o que su carne se deje dominar por el pecado, por el producto bandera de Satanás. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué más nos dice?
en los versículos que siguen, 14, 15 y 16. 15 y 16, perdón, porque leímos 14. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que ha entrado a vivir en mí, ha hecho su casa, su covacha, ha hecho su chalet de mi ser, el pecado. 33 años yo fui la casa de Satanás, porque ahí vivía él. Desde ahí manejaba mi vida. Quizás antes uno no lo reconoce, pero hoy yo reconozco, 33 años fui el chalet, la casa, la chocita de Satanás, porque él vivía dentro de esa chocita, si era una choza, dentro de esa casa, si yo era una casa, dentro de ese chalet, si era una casa mejor. Ahí vivía Satanás. Y quizás ahí vive todavía en tu vida. Tienes que meditar, recapacitar y analizar de la mano de la palabra y de la mano de Cristo. Y darte cuenta quién vive dentro de ti. Aquí Pablo en muy linda política para no herir a los que van a leer las Sagradas Escrituras, porque si lo hubiera puesto la verdad y dijera el diablo vive dentro de esa persona, quizás nadie quisiera leer la palabra. Pero quienes ya le hemos leído más de 20, más de 30 veces, las primeras veces nos da dolor lo que dice la palabra. Las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas veces, todavía el dolor está allí. Pero cuando ya han sido cicatrizadas, sanadas las heridas de nuestro mundo interior que dejó el pecado, ya no sentimos dolor, sentimos gozo y alegría, porque el trono de Dios está en mi corazón y en mi mente, y posiblemente en el tuyo. Y si no está en ti, pídeselo a Dios, pero renuncia al que dirige tu vida al pecado. Tienes que renunciar y pedirle que entre un poder más grande, un hombre más poderoso, un maceta, para que le bote a puño limpio al otro hombre que está dentro, discúlpenme la palabra, fregando la vida del hombre y mujer que Dios ha creado. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué tal excusa? Claro, Pablo le escribe muy simpáticamente, como le digo, para no ahuyentar al lector, para que poco a poco después vaya entendiendo, ¿no? Y el versículo, ahí nomás un ratito vamos a ver un versículo que nos ayude a comprender estos asuntos, que por qué razón, ¿no?, hay estas circunstancias. Vamos a dar una pequeña lectura en Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Les recomiendo que lean Gálatas 5 desde el 16 hasta el final, porque ahí van a ustedes a pasar una radiografía a su vida para ver qué pecados todavía te quedan, que tienes que pedirle para que lo elimine Jesucristo. Bien, versículo 17.
dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieres. ¿Se dan cuenta? No es que está el espíritu, claro que aquí en Gálatas ya es un relato de un hombre que ya entregó su vida a Cristo y va a experimentar estas luchas en su interior. Hago esto, no lo hago esto, no lo hago esto, ay. Y entonces él va a sentir esas luchas, va a experimentar, pero en sus primeros años de carnal va a ser derrotado, porque aquí nos ilustra como una pelea entre un peleador, un boxeador del ring que está aquí y otro boxeador de aquí. Cuando lo sueltan se agarran. ¿Quién gana? Y gana el más fuerte, gana el más estratégico, gana, como decimos en el argot criollo, el más sapo, porque sabe evadir los golpes, pero sabe dar golpes. Ese es el más sapo de los boxeadores, o luchadores que hay ahora también. Pero aquí en esta lucha lo gana el más sapo, porque la persona donde lucha, él lo tiene dominada. Pero conforme poco a poco, el espíritu, que no es sapo, sino estratégico, va mirándole, y cuando él ve que alguien le tiende la mano, quita y por el otro lado, ¡pah! Y lo noquea. Y ganó la batalla. Como en el box. Así es la pelea. Ya cuando el espíritu, que vamos a ver capítulo 8, cuando el espíritu comienza a tener el control del ser humano en su interior y va expulsando a este cochino mugroso que reinó en nuestras vidas muchos años. 34 años reinó en mi vida, o 33 a 34 máximo. Hizo tantas situaciones difíciles en mi vida, pero ya no hay que recordarlo tanto, como dice mi Señor, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ahora debemos glorificar cada día, lo que hoy somos, no lo que fuimos ayer. Hoy somos de aquellos boxeadores estratégicos. Cuando viene Satanás, hacemos el que hacemos estos, él lanza la mano y nosotros ¡ah! Así uno de abajo arriba un gancho, noqueado, ya no viene por vuelto, porque el estratega para que peleemos con Satanás día a día es Jesucristo. Si no tienes ese estratega, vas a salir derrotado. Bien, entonces este versículo nos ayuda a entender justamente lo que leímos acá, que dice, quiero hacer lo bueno y no lo puedo, no lo hago. Hoy es una lucha, comienza, pero todavía pues es un niño espiritual. Los niños y los jóvenes espirituales siembran más derrotas que triunfos, pero por fondo van creciendo y llegan a ser adultos espirituales, saben escuchar a su estratega, a su entrenador, porque la mayoría de boxeadores no ganan no por su fuerza que tengan, no por su sabiduría. ¿Saben por qué ganan? Porque saben escuchar a su entrenador, a su estratega. ¿Qué estratega tienes tú? ¿Quién es tu entrenador de tu vida? Si es Jesucristo, vas a ganar todas las batallas, pero si no es Él, vas a perderlas. La última parte,
quiero ver la última parte del 21 al 25. ¿Qué encontramos acá ahora del 21 al 25? Yo he puesto un subtítulo a esta última parte. Un subtítulo que se llama Miserable de mí. ¿Qué significa la palabra miserable? Miserable. Canalla, infeliz, insignificante. Eso significa la palabra miserable. Entonces es la exclamación del hombre que ya no soporta a este intruso que entró en su vida, sino que ahora hace caso a su estratega. Y lo primero que el estratega le va a decir: mira, ya no hagas las cosas a tu criterio, porque no valen. Son cosas canallescas, insignificantes, las que usas, las estrategias que usas para ganar la pelea. Es una miserableza, no vale tus estrategias. No, pero es que me enseñó el entrenador, don fulano, no valen. Ahora déjate que yo te oriente, ¿está bien? Sí. Amén. Primer lugar, me vas a dormir todos los días a las 8 de la noche. Ay, le dice, pero y a veces para divertirme. No, no sales a divertirte. ¿Ves que tu estratega anterior te consentía? Sí, pues, que me iba a divertir hasta las 2 de la mañana. A veces, el día de la pelea no tienes físico. Así que, por favor, eso me dejas primero. Segundo, nada de trago ni drogas. Ay, pero, no. Bueno, ¿quieres que te haga campeón? Sí, entonces escúchame. Y hace caso a su nuevo estratega, que le va a reordenar su vida sin juergas, sin trago, sin sexos abominables, miserables. Y ordena su vida y le dedica a hacer ejercicios, a hacer gimnasio, a hacer carrera a ese muchacho, y mañana es campeón. Campeón de Europa, campeón del mundo, porque tuvo el mejor estratega. Así nosotros vamos a ser los campeones del mundo espiritualmente, si hacemos caso a nuestro estratega, que hoy vamos a verlo quién es nuestro estratega. Aquí no dice quién es. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está dentro de mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una de las cosas importantes para poder derrotar esta batalla con el pecado, con Satanás, es saber escuchar el consejo de nuestro nuevo entrenador o estratega. Y lo primero que te va a decir: tienes que reconocer que eres un borracho porque te sales a tomar, que eres, al trasnochar, te vuelves un hombre débil, y al estar sexeando todos los días con las mujeres que encuentres en tu vida, vas a ser un hombre débil, no te van a durar las piernas. Así que, por más que luches, vas a perder. Eso es lo que le dice aquí. Hay un hombre interior en mí que se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mis brazos, en mis piernas, en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente. Es la lucha ahora sí
de la mente con nuestros miembros. En nuestra mente está el pensamiento, los pensamientos, y en los miembros está el hacer. Pienso, hago, pienso, hago. Es lo normal. Pienso bueno, hago bueno. Pienso malo, hago malo. Y cada uno tiene que decidir qué quiere ser. ¿Un hombre bueno o un hombre malo? Si quieres ser un hombre bueno, piensa bueno y haz bueno. Pero en esta lucha, que está pobremente sin buen entrenador, este ser humano, piensa bueno, pero sus miembros no le hacen caso, hace lo malo. Y es por eso que llega un momento en que él, después de reconocer que piensa hacer lo bueno, pero sus pies hacen lo malo, sus manos, sus brazos hacen lo malo. Ya no voy a trasnochar porque tengo que ganar el fin de mes la batalla, la pelea que tengo. Pero sus piernas lo llevan a las diversiones. Sus manos, cuando están abrazando a una dama con semidesnuda, le tientan. Él piensa no, pero sus manos al tocar esas carnes, ¿de qué mujeres? Las manos ganan. No, pero sus manos ganan. No, pero sus piernas van al pecado. Porque el pecado es como un desayuno con harto azúcar todos los días. Delicioso. Comer chocolate todos los días, delicioso. Pero de aquí a unos 10 años estás con enfermedades que no te van a poder curar. Entonces, al reconocer él todas estas cosas del ser humano, que expresa en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Eso me hace recordar a esa serie que veíamos de jóvenes, del Chavo del Ocho, que se encontraba en la misma expresión y decía, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? Y en eso aparece el Chapulín Colorado. Pero no necesitamos de Chapulín Colorado, ni de quién necesitamos, aquí lo dice en la palabra. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ya, aquí termina y ya Dios le muestra quién le va a liberar para que lo que piensa no le gane en sus manos, sus pies, que lo tiene el control, el pecado. Es Jesucristo. Es Jesucristo el único que puede liberarnos del pecado, de la maldad, del error. Nuestra mente, a la verdad, nuestra mente está llena de deseos buenos, de deseos muy buenos, nuestra mente. Pero en nuestros miembros está lleno de un no a las cosas de Dios. Por eso es que, recuerda, es la lucha de la mente con la carne y nuestras extremidades. La mente piensa, todo ser humano dice no quiero hacer lo malo. Lo piensa todos, no hay ni un ser humano que diga no, yo voy a matar a mi mujer. No hay ningún ser humano que diga yo voy a sacar la vuelta a mi esposa. No hay ningún ser humano que en su mente lo piense. Pero tan pronto pasa como una ráfaga
por sus ojos, las manos y los pies y la carne, se levanta de ese deseo. Robar, matar, violar, asesinar, mentir y tantos pecados. No quiere en su mente hacerlo el hombre. ¿Acaso un fiscal, un juez, lo piensa, hey, voy a sacarlo libre ese con tal que me dé 1.000.000 de soles? No lo piensa. Y cuando le propone un abogado, no lo quiere hacer. Pero su cuerpo desea 1.000.000 de dólares. ¿Qué hago con ello? ¡Uy! ¡Soy millonario! Entonces viene y lo domina y lo hace. El hombre no piensa maldades. Al contrario, en su mente piensa cosas buenas. Pero sus manos, sus pies, su cuerpo, su carne le derrota. ¿Por qué? Porque tiene un corazón vacío, un corazón sin Dios. Está vacío. No hay quien lo defienda. Entonces, esa es la solución. La solución es Jesucristo, que en el próximo domingo estamos hablando de aquel que quiere solucionar tu vida, no tu vida humana para que tengas millones, no tu vida humana para que tengas buen trabajo, no tu vida humana para que te sane. Él vino para sanar nuestra vida espiritual, para hacernos millonarios espiritualmente, porque donde vamos a vivir es el sitio más precioso que Hollywood, que Francia, que Miami, que Japón, que Rusia, que Alemania, que Inglaterra. Es mucho mejor. Y Dios quiere darnos lo mejor a nosotros. Que Dios los bendiga. La próxima semana ya veremos al hombre completo. Hoy termino este mensaje con aquel hombre incompleto que se ve como en una película. Venir a alguien y le dice, yo, Jesucristo, puedo librarte. Decide, ¿quieres o no quieres? La próxima semana vemos a los hombres que dijeron, sí quiero. Que Dios los bendiga y un feliz día de la semana. Gracias, papito lindo. Este mensaje llene nuestros corazones entristecidos por esa lucha del bien y del mal, que lamentablemente durante toda nuestra vida sin ti ha vencido el mal. Pero en nuestros pocos años o hartos años o regulares años que llevamos viviendo contigo, nuestra vida ya no es de un miserable. Nuestra vida es de un bendecido de Dios. De un bendecido de Dios. Yo te pido, Señor, que el hombre que escucha, la mujer que escucha este mensaje, tomen decisiones ahora. Mañana puede ser tarde, porque no sabemos el día ni la hora que nos toca partir de este cuerpo miserable humano. Hay que estar preparados, dejando que el Todopoderoso entre a vivir en nosotros para que Él pelee todas las batallas habidas y por haber. Y Él siempre será, yo soy el vencedor. Y si tú vivo, tú me dejas vivir en tu corazón, serás más que vencedor. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a toda la familia cristiana de todo el mundo. Y aún a los que no te buscan, tócale su corazón. Tócale su corazón.
Te amo y gracias, Señor, por tu palabra. Amén.